Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Sabes, cuando Dios pone en el corazón de los siervos suyos el mirar nuestra sociedad, el estado de nuestra sociedad, y ver cuáles son los enemigos de nuestra sociedad, descubrimos que una de las cosas que más afecta a nuestra sociedad y que la gente muchas veces no se da cuenta, porque está de pronto enfocada en luchas fratricidas, políticas, financieras, laborales, de diferente característica, pero no se da cuenta que la mayor lucha que nosotros tenemos es contra los enemigos de la familia de Dios, de aquellos que tienen los principios de Dios en su corazón. La familia está siendo atacada de una manera profunda, día tras día, en sus principios, en sus cimientos, en sus valores, porque es lo primero que Satanás quiere destruir. Dios instituyó una familia en Adán y en Eva, y lo primero que Satanás quiso hacer fue destruir esa familia que Dios había formado. Por eso es que en este año de restauración, nosotros hemos querido tener un mes dedicado a la familia. Se llama Mi Casa y Yo. Quiero que se lo digas al Señor: mi casa y yo. La historia del Nuevo Testamento, tras muchos años de silencio profético, desde Malaquías, cerca de 400 años de silencio profético, no había habido profeta y la palabra de Dios se había oscurecido durante esos 400 años hasta el inicio del Nuevo Testamento. Esa historia del Nuevo Testamento no puede contarse sin hablar de un hombre llamado Juan el Bautista. Y hoy hablaremos sobre los principios de una familia restaurada. Veremos qué principios enseñados por Dios mismo con su palabra a los padres de Juan prevalecieron en ellos para ser restaurados y tener un hijo que cumplió el propósito de Dios, que era restaurar a una familia para que ella a su vez fuera restauradora de otras familias. Es decir, para que se cumpliera en ellos mismos el propósito del lema que tiene la misión de nuestra iglesia: restaurados para restaurar. Ese es el lema de la misión de nuestra iglesia. Así como el lema de nuestra visión es: amamos a las personas y amamos a Dios. El lema de nuestra misión es: restaurados para restaurar. El Evangelio de Lucas nos cuenta en el extenso capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Quiero que lo abras. Tienes dos opciones: o abres tu Biblia o enciendes tu Biblia. Pero si enciendes tu Biblia, quita los mensajes de WhatsApp, quita el Facebook. Estamos en una campaña con los siervos de la iglesia a que los siervos de la iglesia no traigan su Biblia en celular, sino que traigan su Biblia en físico. Porque hemos descubierto que aún los siervos de la iglesia, cuando abren la Biblia en el celular, apenas llega un mensaje, ¡ping!, y de una vez se meten al WhatsApp. Y como padres que los amamos, tenemos que corregirlos y enseñarlos. Amén. En ese extenso capítulo 1 de 80 versículos, nos cuenta la historia del nacimiento de Juan y de la experiencia de sus padres, Zacarías y Elizabeth. Y allí nos cuentan los principios de una familia que fue restaurada para restaurar. Los mismos principios que pueden llevar a los que estamos aquí a decir: mi casa y yo somos restaurados para restaurar. Y quiero que antes de leer esa porción de la Escritura, inclinemos por un momento nuestros rostros
y oremos y le digamos al Señor: Padre, te entregamos este tiempo. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis oídos, te entrego mis labios, te entrego mi familia, mi casa, te la entrego, Señor. Y te pido que tu palabra poderosa sea ungida con el poder, la sabiduría, el amor, el conocimiento de tu precioso Espíritu Santo, para que sea haciendo la obra para la cual tú la enviaste a mi vida, a la de mi familia, a mi iglesia, Señor, a mi ciudad y a mi nación. Te quiero dar gracias por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leamos los versículos 5 al versículo 7, que nos introducen en el primer principio de una familia restaurada. Dice en el versículo 5 de Lucas: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Creo que podemos decir que un primer principio es que las familias restauradas son familias justas y obedientes. ¿Son familias qué? Justas y obedientes. Y quiero hacer un énfasis particular en la obediencia, porque una de las cosas con las que más luchamos los padres es que los hijos nos obedezcan. ¿Sí ha tenido ese problema? ¿Hay alguno que no haya tenido el problema de hijos desobedientes? ¿Hay alguno que no lo haya tenido? Déjeme decirle que el pastor Mauricio y la pastora Jenny ya están sufriendo con Hannah. No tiene sino 3 mesecitos y mire, los maneja así, con el dedo meñique. Y ya tienen que decirle: Hannah, por favor. Porque usted viera lo que hace con solo 3 mesecitos, todo lo que hace. Y esa es nuestra gran lucha como papás. Esa es nuestra gran lucha como pastores. Esa es nuestra gran lucha. Pero déjame decirte algo: esa también es la gran lucha de Dios con nosotros, con sus hijos. Porque muchas veces queremos hacer tercamente las cosas a nuestra manera, y eso se llama desobediencia. ¿Quieres que tu familia le vaya bien? Obedece a Dios, obedece a tus autoridades, obedece las leyes. Mira, aunque haya cosas que no nos gustan de nuestras leyes y de nuestros gobernantes, la Biblia nos enseña que debemos obedecer. Amén. Zacarías se sometió y obedeció la norma de esperar a caer en suertes que le tocara su turno para ministrar en el templo. Te voy a contar. Quiero leerte un poquitico lo que dice allí. Dice en el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Le tocó por pura suerte. Tuvieron que echar suertes y a él le tocó obedecer, esperar el tiempo en el cual echaran suertes y a él le tocara. Después te voy a ampliar un poquito más el tema. Y le tocó esperar. Y dice la escritura, voy a contarte parte de la historia, me adelanto un poquito a lo que iré hablando poco a poco, que Zacarías entra a ministrar en el templo
Para que tengas una mediana idea, los sacerdotes no actuaban como el día de hoy, que hay un pastor y que es el pastor de la congregación, sino que la tribu de Aarón y de Leví, de donde provenían los sacerdotes, había crecido de una manera muy grande. Y el privilegio de ministrar en el templo ya no podía darse a uno o a dos, sino que había que darlo a toda la tribu de Leví y había que echar suertes para ello. Y Zacarías le cae en suerte el ministrar en ese momento. A veces había que esperar un sacerdote toda una vida. Más o menos, dice los historiadores, que había más o menos unos 20,000 sacerdotes. Unos 20,000 sacerdotes. O sea que para que le tocara en suertes ministrar en el templo, un sacerdote podía esperar toda la vida. Y de pronto nunca le tocaba. De pronto moría antes de que le tocara. Y él obedeció eso. Él aceptó eso. Y cuando entra al templo y está ministrando y está quemando el incienso, porque era un privilegio especial, aclaro, porque no todos les tocaba en suertes quemar el incienso. A uno les tocaba en suertes servir el pan, a otros les tocaba en suertes quemar la carne, a otros les tocaba en suertes entrar al lugar del incienso. ¿Sabe dónde era el lugar del incienso? El lugar santísimo. Era el lugar en el cual estaba la presencia de Dios en el arca de la alianza. Era el mayor de los privilegios. Ese era el sacerdote que entraba hasta ese lugar y que si no salía era porque Dios lo había matado en ese lugar, porque Dios no había perdonado los pecados del pueblo ni de él. Entraban con una campanilla en el vestido, entraban con una campanilla y se movían para que la campanilla avisara que estaba vivo. Si la campanilla dejaba de sonar, quería decir que se había muerto y que Dios no le había perdonado los pecados ni a Israel ni al sacerdote. Y él tiene un encuentro en ese momento, tiene una visión. Era un anciano, no tenía hijos, pero él no estaba orando seguramente por sí mismo ni por su hijo, estaba orando por su nación. Y dice la historia que se aparece el ángel Gabriel y le da un mensaje y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo y será grande delante de Dios. Es una profecía que le da Dios a este hombre. Y él se asusta y le dice: ¿cómo es posible que yo, siendo un viejo, vaya a tener un hijo? Y mi mujer también es una vieja. No vamos a tener hijos. Y entonces el ángel le dice: por no haberme creído, tú vas a quedar mudo. Y Zacarías queda mudo. Y como los que estaban afuera orando no oían la voz de Zacarías, y él aterrado, pensaron que se había muerto. Y cuando finalmente Zacarías sale, después de que el ángel le dice: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y yo me imagino por un momento él pensando: Juan, en la familia nuestra no hay nadie que se llame Juan. Debería llamarse Zacarías II. ¿O no? ¿No es eso lo que hacemos muy orgullosos los padres? ¿Sí? Yo me llamo Héctor Adolfo. Uno de mis hijos se llama Héctor Efraín y el otro se llama Manuel Adolfo. Porque hasta que no soy venezolano, o si no se podrán imaginar el nombre que tendrían mis hijos. Una mezcla ahí del el nombre mío, el de mi esposa, el del abuelo, algo así. Y él le ordena que le ponga por nombre Juan. Y en el versículo 59 dice que cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Y Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan.
Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Mira al que está a tu lado y dile: obedece y serás bendecido. Zacarías obedeció al ángel y no permitió que le fuera puesto a su hijo un nombre diferente al que le agradaba a Dios. Esta obediencia marcó la vida de su hijo y la historia del Nuevo Testamento. Por su obediencia, Juan predicó y abrió el camino para Jesucristo, el Mesías, nuestro Redentor. Zacarías se preparó toda su vida para el momento de ministrar en el templo y no iba a dañar ese momento con un acto de desobediencia. Déjame compartirte un deber de obediencia que tú y yo tenemos: elegir a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. ¿Tú crees que tú tienes ese deber? Porque es fácil quejarse de ellos, pero no elegirlos. Hace poco una mujer le decía a una de nuestras pastoras, le decía: es que cuando mi hijo crezca, yo dejaré que él elija su línea espiritual. Y esto que no le dijo que no dejaré que elija su libre expresión de la personalidad, su sexo, ¿no? Menos mal que no le dijo eso. Y me hizo recordar la historia de el padre que tenía su hijita, voy a poner la hijita, de 3 añitos, que ya le gustaba comer papas con salsa de tomate, que ya comienzan a comer esa clase de cosas, 4 añitos, 5 añitos. Y estaba en la mesa 2 frascos rojos, con una sustancia roja dentro del frasco. Pero los 2 frascos no tenían marca, no se sabía de qué eran. Lo único que sé es que uno era de ají picante y el otro era de salsa de tomate. Y entonces yo le dije al padre: ¿tú dejarías que tu hijo eligiera sin saber? Y que le echara la papa, el picante, en vez de echarle la salsa de tomate. Me dijo: no. Dijo: así es la vida espiritual de tu hijo. Tú tienes que guiar a tu hijo, tienes que instruir a tu hijo y decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, y que, como dice Deuteronomio capítulo 30, yo he puesto delante de ti, hijo mío, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo que escojas la vida. Amén. Así tenemos que hacer con nuestra nación. Así tú tienes que hacer con tu nación. Cuando vayas a elegir en el mes de octubre, elige a alguien que tenga los principios cristianos de Dios, que le sirva al Señor. A partir del día de mañana y hasta el domingo, desde mañana lunes 8 de julio y hasta el domingo 14 de julio, se abren las inscripciones de cédulas. O sea que tú puedas, si tú tienes cédula colombiana, inscribes tu cédula en un puesto de votación que quede cerca de tu casa o cerca del lugar en el cual siempre vas a estar el domingo, el día de elecciones. Lo primero que este pastor hizo, apenas llegó a Bogotá en el año 2000, lo primero que hice fue ir al puesto de aquí de San Antonio, de aquí del colegio, hace 20 años. Fui a este puesto e inscribí mi cédula. Y cada vez que hay elecciones en la ciudad, yo voy allí y voto en ese lugar. Y no me quejo de mis gobernantes porque yo los elegí. Y aún si se portaron mal y yo los elegí, oro por ellos, porque eso es lo que la Biblia me dice. Porque yo tengo 2 opciones, o varias opciones. Una es irme al monte a pelear, otra es pasármela criticando, ¿sí? Y otra es orar por ellos y bendecirlos. Amén. Cuando termine el servicio, tú te puedes acercar a la cartelera de nuestra iglesia y vas a encontrar una lista de todos los puestos de votación que quedan cerca de tu lugar de vivienda o de trabajo, o en el caso mío, cerca de la iglesia. Puedes encontrarlo también en la cafetería, una lista de ellos. Puedes acercarte al punto de información.
Puedes acercarte al hermano Norberto o la hermana Magdalena. El hermano Norberto es edil de nuestra localidad de Usaquén. Es un siervo de Dios, ha servido de una manera muy especial a nuestra iglesia, ha luchado en el consejo, en el edilato de Usaquén, en contra de aquellas cosas, ideas, proyectos que van en contra de los principios de la familia, y abiertamente se declara un hijo de Dios. Levante su mano, hermano Norberto. Y es siervo del liderazgo de parejas de nuestra iglesia. A él puedes acercarte y preguntarle cómo se inscribe la cédula, dónde se inscribe la cédula. Ahora, eso no significa que tengas que votar obligatoriamente por él. Le oras al Señor y le dices al Señor: Señor, ¿por quién voto? Pero yo he hecho la cuña, porque lo amo, porque es mi amigo, es mi hermano y es un siervo de la iglesia, y porque lo conozco. ¿Sabes? Tú y yo tenemos el deber de orar y de pedirle a Dios dirección para elegir a aquellos que tengan principios cristianos. Eso se llama un acto de obediencia, que sirvan en nuestras iglesias, que defiendan los valores de la familia. Zacarías obedeció lo que el ángel le dijo, y por eso Israel, su nación, fue bendecida con un heraldo, con un mensajero de los principios de volverse a Dios. Tú y yo, al volvernos a Dios, al obedecer, bendeciremos no solo nuestras familias, nuestros hijos aprenderán: mi padre, mi madre obedecen a Dios, yo debo obedecer a mis padres. Amén. Y así bendeciremos nuestra localidad, nuestra ciudad y nuestra nación. Déjame te comparto un segundo principio de familias restauradas. Y quiero leerte de nuevo el versículo 8 que compartí contigo hace unos minutos. Familias restauradas son aquellas que sirven con humildad. No solamente que obedecen, sino que sirven con humildad. Dice en el versículo 8: ciertos días Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y como era costumbre en los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Qué privilegio que es servirle a Dios. Es el mayor de los privilegios que tú y yo podamos tener. Yo no sé qué dones te dio Dios, qué talentos te dio Dios, pero algunos eruditos dicen que una persona tiene aproximadamente unas 600 habilidades, solo que no lo sabe. Hay algunos que tenemos algunas habilidades muy especiales. Por ejemplo, yo tengo el don de ser saludador. ¿Sí sabía eso? ¿Su pastor tiene el don de ser saludador? Si alguien no me saluda, yo volteo la cara así y lo miro y ¿qué hubo? Si alguien sale de la iglesia y yo estoy interesado en saludarlo y la persona sale, yo salgo corriendo y le digo a los de que están aquí: espere un momentico que se me escapa alguien. Llego hasta la esquina y lo busco y le digo: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi padre era tan saludador que todos nosotros le decíamos: te vamos a comprar una manita para que le pongas una manita de esas de los buceteros, la pongas en la ventana y constantemente esté haciendo así, saludando a la gente. Salude a su hermano. Aunque él le haga mala cara, salúdelo. Eso es un acto de servicio. El apóstol Pablo dice: saludaos los unos a los otros, dentro de los tantos unos a los otros que tiene el apóstol Pablo. Aunque lo mire mal, aunque el otro no lo quiera saludar, salúdelo y bendígalo. Amén. Y qué agradable es servirle a Dios con los talentos que Dios nos ha dado. Conforme a la costumbre del sacerdocio, a él le tocó en suerte, le tocó el privilegio. Quién sabe cuántos años, de pronto 30, 40 años estaba esperando Zacarías el momento en que le tocara en suertes ministrar en el templo. Y lo hizo con gozo y con alegría.
Y me imagino a Zacarías preguntándole a los que ya habían ido, digo, ¿y qué se siente? ¿Qué se siente servir? Porque una cosa es lo que dice el libro de Levíticos y el libro de Éxodo sobre el servicio, pero otra cosa es lanzarse al agua, otra cosa es servir. Hay muchos que tienen el deseo de servir, pero se quedan con las ganas. Tengo ganas de servir, pero me las aguanto. Y es un privilegio, amado hermano. Nuestra iglesia tiene en este momento 40 ayudadores. Un ayudador es una persona que llega a la iglesia y sin importar si viene bautizado o no viene bautizado, sin importar su condición, etcétera, tiene el derecho a inscribirse como ayudador en el punto de información. Dice, yo quiero ayudar a organizar las sillas. Así sea eso nomás. Y se inscribe como ayudador y nosotros lo recibimos porque la Biblia dice que a Jesús lo seguían muchas mujeres y muchas personas que lo ayudaban. Y él no les preguntaba si eran bautizados, si no eran bautizados, si vivían en unión libre, si no vivían. Eso se arreglaba en el camino. Nosotros arreglamos eso en el camino. Dios se encarga de arreglar eso en el camino. Amén. Para un hombre como Zacarías, de pronto este fue el evento más grande de su vida, porque era un sacerdote y era lo que él estaba esperando. Un privilegio tremendo, una oportunidad única en su vida. Y sabes, es un gozo ver las familias que sirven desde el más niño hasta el más anciano. Una de las cosas que nos agrada profundamente a los pastores es cuando alguien llega como ayudador y uno lo ve que llega a la iglesia esposa, esposo e hijitos chiquitos. Para nosotros fue tan agradable esta mañana. Estábamos en el plan de siervos a las 6:30 de la mañana. Desde las 6:30 de la mañana estamos aquí sirviéndole al Señor, preparando todo tras bambalinas para que cuando usted llegue encuentre todo ya armadito. ¿Sí? Y estaban aquí al frente el pastor Mauricio y en sus brazos Hannah, su hijita, sirviendo. Y yo la presenté como un obrero local de la iglesia. Es un gozo. Cultiva en tus hijos los dones y los talentos para que tú y ellos le sirvan al Señor. Nosotros nos gozábamos con mi esposa hace casi 25 años más en La Guajira, de pueblo en pueblo, con nuestros 2 hijitos pequeños. Nuestras hijas ya eran grandes y ya estaban casi en la universidad, pero con nuestros 2 hijitos pequeños de pueblo en pueblo, predicando en los diferentes pueblos de La Guajira. Y no se me puede olvidar a mi hijito Héctor con su primera batería, una batería electrónica que yo le compré, que creo que todavía está por ahí guardada en alguna parte de nuestra iglesia, una batería electrónica pequeñita, y él tocaba la batería ahí. En los diferentes pueblos, en Fonseca, en Barrancas, en Atonuevo, en Calabacito, en San Juan, en los diferentes pueblos de La Guajira. ¿Cuántos años esperó Zacarías para servir en el templo? Él valoró el momento en que le tocó. ¿Cómo podría imaginar que tendría un encuentro con un mensajero del Señor? ¿Con qué actitud vienes tú a la casa de Dios a servir en su templo? ¿Vienes con desidia? ¿Vienes con el celular mirando el WhatsApp y el Facebook? ¿O vienes con envidia preguntando por qué a otros sí y a mí no? Yo llevo más tiempo, es que me tienen rabia. O vienes sin compromiso y por eso llegas tarde siempre. Recuerda que el servicio y la adoración es para Dios, aunque lo reflejes en los otros hijos de Dios. Josué, ya anciano, a la edad de 120 años, antes de morir, Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero que lo digas conmigo: mi casa y yo serviremos al Señor. Amados, allí donde tú te encuentres, sea tu casa, tu colegio, tu universidad, la calle o la iglesia, recuerda, servir a los demás trae bendición. Por un minuto cierra tus ojos y por un momento dile al Señor: Señor, ayúdame a servirte con la humildad con que te sirvió Zacarías. Señor, anima mi corazón para decir: hoy es el día.
Yo quiero servirte, Señor, de todo corazón, porque así como Zacarías fue bendecido, mi casa y yo seremos bendecidos si yo y mi casa te servimos a ti, Señor. Amén. Déjame te comparto un tercer principio de familias restauradas. Familias restauradas son familias que oran con fe. Dice en el versículo 10: mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído ¿qué? Tu oración. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y Zacarías le dice en el versículo 18: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Sabes? Yo creo que Zacarías no oraba por eso se sorprendió y tuvo tanto temor. Ya Zacarías había perdido la costumbre de orar por tener hijos, ya era viejo. Ya Elizabeth había perdido la costumbre de las mujeres. Era imposible que pudiera tener un hijo. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. No importa cuántos años lleves orando. No importa si ya dejaste de orar por ti. Déjame contarte una experiencia personal. Cuando yo dejo de orar por las cosas que yo quiero y oro por las cosas que necesitan ustedes, Dios me bendice y me da lo que yo no le estoy ya pidiendo. Zacarías ya no oraba por tener un hijo porque consideraba que era imposible tener un hijo, pero oraba por su nación, oraba por su pueblo. Y me lo imagino allí en el altar frente al incienso, orando y clamándole a Dios porque perdonara los pecados de Israel, emocionado por tener el privilegio que no lo había tenido nunca en toda su vida y de pronto no lo iba a volver a tener nunca más. ¿Es siempre tu oración por ti, por los que viven contigo, por los que están cercanos a tu corazón? ¿Sabes qué? Creo que es bueno que comiences a orar por los que le hacen bullying a tus hijos. ¿Aló? Ora por los que le hacen bullying a tus hijos, por los que los persiguen, por los que se burlan de tus hijos. Eso limpiará tu corazón y limpiará el corazón de ellos. Y limpiará el corazón de tus hijos del veneno de la rabia, del resentimiento, del odio y de los deseos de la venganza. Enséñale a tus hijos que la práctica del perdón comienza con la oración. La práctica del perdón comienza ¿con qué? Con la oración. Ora por los que no te aman. Ora por los que te hacen daño. Ten presente que mi incredulidad hace que no disfrute las promesas y milagros. No es que el milagro no se dé, sino que yo no lo disfruto aún antes de que el milagro ocurra. No sé si tú eres de aquellos que disfruta el milagro antes de que el milagro ocurra, que declaran el milagro antes de que ocurra por fe, no torciéndole el brazo a Dios, sino creyendo con alegría que Dios lo hará. ¿Sabes? Zacarías no le creyó al ángel. Y entonces el ángel le tuvo que decir, versículo 19: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Es la palabra de Dios, el heraldo del Espíritu en esta mañana, el que está hablando a tu corazón. Créele a Él. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que el niño nazca. Y te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Los que estaban afuera estaban orando, pero estaban ya orando con temor, porque Zacarías no salía. Estaban orando ¿con qué? Con temor. Zacarías ya no se oye. Zacarías se murió. Dios no nos perdonó. Estaban orando con temor. ¿Has orado con temor?
Sí, yo he orado algunas veces con temor, pero Dios me dice que no ore con temor, sino que ore con fe, creyendo que lo que Él quiere hacer, la promesa que Él dio, Él la hará. Amén. Y dice en el versículo 22 que cuando por fin salió no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Para que yo pueda iniciar el proceso de restauración en mi familia, hoy debo decir y estar dispuesto a cumplir lo que digo. Así pues, como un acto de compromiso con Dios y con tu familia, quiero que todos nos pongamos de pie por un momento. Ponte de pie por un momento y que hagamos esta declaración profética delante de Dios. Toma de la mano a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu hermano en Cristo que está a tu lado. Tómalo de la mano y levanta tu mirada al cielo como lo hizo Josué en aquel día. Y dile así al Señor: mi casa y yo obedecemos al Señor. Mi casa y yo servimos al Señor. Mi casa y yo oramos al Señor. ¿Sabes? La familia de Zacarías, Elizabeth y Juan, vivieron esos principios que tú acabas de declarar. Y por eso podemos ver en la vida de ellos la obra restauradora de Dios en las familias. Si tú sigues esos principios, si sigues los principios de obedecer, si sigues los principios de servir, si sigues el principio de orar, ampliaremos estos en el transcurso de este mes. Hoy solo quería darte el abrebocas de mi casa y yo. Pero si tú sigues esos principios, igual que Zacarías, tu familia será restaurada. Pero no solamente tu familia, otras familias. Tendrás, primero, familias sanas y llenas de gozo y de alegría. Esa fue la promesa del ángel. Familia sana de la esterilidad y llena de gozo y alegría. Versículo 14 dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán del nacimiento de tu hijo. Pero esa promesa se cumplió en el versículo 23. Dice que cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa, y poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Y le dijo: qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y cuando se cumplió, versículo 57, el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Y mira lo que dice el versículo 58: y todos sus vecinos y sus parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido misericordioso con ella. Sanidad y alegría. Una familia restaurada ve la obra restauradora de Dios, en que son familias llenas del Espíritu Santo. Puede que no tengas casa, carro y beca, pero si sigues los principios, eres una familia llena del Espíritu Santo. Versículo 15 dice: porque Él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. ¿Así le enseñas a tus hijos a no beber vino ni ninguna bebida alcohólica? Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. En el versículo 39 dice que pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth, y al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre de ella, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tus hijos pueden ser llenos del Espíritu Santo aún desde el vientre. Mis nietos son llenos del Espíritu Santo desde el vientre. Hannah
es llena del Espíritu Santo desde el vientre. Los bebés que presentamos aquí hace unos días son llenos del Espíritu Santo porque son padres que han obedecido al Señor. Y una tercera señal de restauración: tendrás hijos predicadores, profetas y de testimonio. Los tendrás. Quiero que tú puedas sentir hoy que Dios te está dando esa promesa que dio a Zacarías y que dio a Elizabeth. Esa promesa es para ti y para tus hijos. Es para ti y para tus hijos. No importa si son ingenieros, médicos, abogados, pero son hijos de Dios que declararán la palabra de Dios. ¿Sabes qué es profetizar? Profetizar no es adivinar el futuro. Profetizar es decir lo que Dios quiere que los demás oigan. Eso es profetizar. Eso es profetizar. Zacarías profetizó sobre su hijo lo que Dios le había profetizado a él sobre sus hijos. Dice en el versículo 16: y tu hijo hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y preparará a la gente para la venida del Señor, e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, restaurará familias, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Pero míralo, eso fue lo que le dijo el ángel a Zacarías. Pero mira ahora lo que dice Zacarías a su hijo. Versículo 67: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dijo la siguiente profecía. Y tú tienes que declarar esa profecía. Si tú vives esos principios, tienes que declarar que esos principios producirán esto en la vida de tus hijos. Versículo 76: y tú, mi pequeño hijo, piensa en tu hijo, en tus hijos en este momento. Serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en la oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Tus hijos, igual que Juan, versículo 80, crecerán y se fortalecerán en el Espíritu Santo, y vivirán alejados del mundo, porque tú les darás a ellos principios de obediencia, de servicio. Aleluya. Dale gracias a Dios. Una familia restaurada. Si tú quieres pasar aquí al frente por unos minutos, pasa aquí al frente. Vamos a orar por tus familias. Vamos a orar por tus hijos. Vamos a orar porque esos principios que hoy Dios nos ha enseñado puedan ponerse en práctica. Acércate bastante. No voy a pedir hoy a los ministros de Dios que pasen al frente. ¿Sabes? Quiero que puedas entender esto que ocurrió en esa historia. Zacarías, al obedecer, Zacarías al servir, Zacarías bendijo a su nación. Bendijo primero su familia, pero bendijo su nación. Y era un profeta. Fue un profeta. La profecía fue restaurada, y su hijo llevó la profecía al nivel, posiblemente el nivel máximo, porque preparó el camino del Señor. Y no fue un profeta que exigió que lo trajeran al mejor hotel ni el mejor avión. Fue un profeta humilde. Fue un profeta que no exigió que lo llamaran profeta, ni que nadie se doblara de rodillas delante de él, sino que vivió en el desierto, no en el hotel La Fontana, sino en el desierto, pero se guardó para Dios. Hoy quiero que tú que estás aquí puedas creer que tu familia, que tus hijos, que tus padres van a ser bendecidos.
que tu casa será restaurada. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.